Llegamos al capítulo 3 de Juan. Llegamos al capítulo 3 de Juan y estamos viendo, de Lucas, perdón. Llegamos al capítulo 3 de Lucas y vamos a ver el ministerio de Juan el Bautista. Un hombre que fue un líder llamado por Dios, sin miedo, sin temor de querer fallarle a una persona. Porque hoy realmente los líderes tenemos miedo que la gente se lastimen. Y los pastores muchas veces caen en esto porque de esto viven, pues. Y empiezan a minimizar las prédicas, no exhortan, no animan. Y esto se hace un problema en las naciones o en el pueblo que dirigimos, que realmente se atasca la gente en tanto pecado que se les hace insensible muchas veces la palabra de Dios. Pero Dios siempre tiene gente que, para hablarle a su pueblo, el pueblo israelí estaba atascado, hundido en el pecado. De tal manera que se les hacía normal cosas que eran pecado. Para ellos era normal. Y como que hoy día también en la iglesia de Dios se les es normal hacer cosas que para Dios son no correctas. Entonces Dios levanta a Juan y Lucas nos cuenta que, como siempre, como no es una fábula las cosas de Dios, sino son cosas verdaderas, Lucas empieza a mencionar a personajes que estuvieron en el tiempo de la predicación de Juan y en el tiempo de Jesús. Para que nos digan, es la historia de la ciguanábana, o el cipitío, o, o el hombre sin cabeza, o el jinete sin cabeza. Un montón de historias que la gente inventa que cree más estas cosas que las cosas de Dios. Y empieza a mencionar a Tiberio César, a Poncio Pilato, a Herodes, al hermano de Herodes que era Felipe, para que la historia también nos arroja eso. En Google le encontramos que esta gente sí gobernó en la área donde ellos anduvieron predicando. ¿Para qué hace esto Lucas? Para que entendiéramos que era verdad lo que él estaba predicando y que no era una fábula. Y de último menciona hasta los sacerdotes que había en Israel, que era Anás y Caifás. Pero en el versículo 2, en la parte B del capítulo dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿A dónde estaba Juan? En el desierto. Como que, si usted pone atención un poco, Jesús también estuvo 40 días en el desierto. ¿Por qué Dios lo dejó en el desierto a Juan? Quien llamó y preparó a Juan fue Dios. A Juan como que se le quitó de estar involucrado con el mundo, si no estuvo en el desierto. ¿Qué en el desierto? Él solo miraba grillos y avispas. No miraba nada más. Andaba vestido con traje de piel de camello. Quizás mataba camello y le ponía la piel. O quizás los pedía. Pero era un hombre sencillo que sabía lo que iba a hacer cuando llegara a la ciudad. A su momento. Un hombre rústico. Áspero. No tenía dulzura en sus palabras. Y hoy ustedes quieren que nosotros les hablemos con dulzura. Y el pastor que les habla con dulzura es el que más quieren. O al líder que les hable con dulzura, ese líder es aceptado por ustedes. Pero si viene y nosotros empezamos a meter en su vida y le decimos, hermano, esto y esto, ya no los van a aceptar. Porque les estamos tratando de echar a cuenta que andan en una cosa errada, errónea. Entonces, vea cómo lo llama el Señor. Quien lo llamó a Juan fue el propio Señor. Le dijo, ¿sabes qué? Te preparo y te preparo. ¿Para qué? Para que vayas y prediques y abras el camino al Señor. Pero lo vas a hacer de tal manera bruscamente porque esta gente está hundida en el pecado y no entienden como palabras dulces. Y no solo eso, sino también que bastaba el montón de predicaciones incorrectas y enseñanzas que le metían los sacerdotes. Entonces era duro el trabajo de Juan. No era fácil.
Era un trabajo áspero que tenía que hacer, un trabajo donde la gente lo iba a odiar. Yo me preocupo cuando la gente me dice, hermano Aníbal, yo lo quiero. Yo no quisiera eso, porque estoy haciendo las cosas mal. Cuando yo le caigo mal a usted es porque estoy haciendo algo bien. Eso de la prosperidad, si que esa gente, mi hermanito, y todo el mundo los ama. Todo el mundo los invita a comer, todo el mundo les da dinero, todo el mundo les da propiedades. ¿Por qué? Porque le llenan el oído de lo que las personas quieren escuchar. Pero no es así. El detalle es que Juan no era así. Juan viene del desierto y se le da un mensaje y se le da una misión específica. La misión era ir a preparar las personas para cuando llegara el Mesías. Eso era. Y vean el versículo 3 dice, y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de qué? De pecados. Ahora, aquí hay un problema, hermanos. Y aquí hay un problema que nos han enseñado, y ahí está el problema de muchas personas que dicen que el bautismo salva. Y Juan realmente no andaba predicando que el bautismo iba a salvar a las personas. Porque el bautismo es un rito. Ahora dígame usted, ¿qué de especial tienen aguas de un río sucio para poder salvar a una persona? ¿Qué poder místico poder dar? Ninguno. El bautismo, lo que era un rito, era una evidencia de la obediencia de la persona de querer cambiar de ese camino que llevaban de pecado y de una enseñanza falsa que enseñaban los sacerdotes. Si una persona salía de su casa y decía, me voy a bautizar con Juan, no significaba que el bautismo lo estaba salvando, sino que era un acto de obediencia, que estaba recibiendo la palabra de Dios. Porque en otra versión dice, Juan fue entonces a la región cercana del río de Jordán y ahí decía, gente, bautícense y vuélvanse a Dios y arrepiéntanse. La palabra arrepentirse significa cambiar mi manera de pensar. Bueno, ¿y en qué van a cambiar? Ya lo vamos a ver en el versículo 4. Pero hay que aclarar esto porque hay gente que dice que el bautismo salva personas y enseñanza de la iglesia tradicional. Ahora lo han agarrado también los de la fe en Cristo. Y ahora se pelean porque quién se va a bautizar en nombre. Juan bautizó en nombre de nadie. Juan lo que quería es que la gente saliera y que dijera, ¿sabe qué? Evidentemente estoy regresando a Dios. O sea que el bautismo era un acto visible de que las personas estaban arrepentidas con el mensaje de Juan. Pero el bautismo nunca salva a nadie. Y eso fue una enseñanza de la iglesia tradicional. Ah, ¿fue bautizado? Sí, soy bautizado, me bautizaron de pecado. Ah, pues ya perteneces a la iglesia y sos salvo. No, no es así. Entonces, Juan lo que quería era que la gente cambiara su manera de pensar porque estaban hundidos toda su vida en pecado y se han alejado del Señor. Todos, la mayoría, hasta los sacerdotes. El problema es que la cúpula religiosa no aceptaba. ¿Por qué? Porque el religioso es orgulloso con sus enseñanzas. Y votar sus enseñanzas, él le da como queriendo decir, me mataron. Y ya no voy a hacer lo que yo predico. Ese es el problema de un religioso. Y por eso que hay gente que pelea por su religión. Y dice, no, aquí me muero donde me llamaron. Así eran los sacerdotes de ese entonces, religiosos. Pero viene Juan y dice, arrepiéntanse, ¿para qué? Para que Dios, si se regresan a Él, Dios los perdone, no el bautismo. Porque la Reina Valera dice, arrepentimiento para el perdón de pecados, pero en el lenguaje actual dice, para que se vuelvan a Dios y solo así Dios los pueda perdonar. O sea que si yo me iba a bautizar, significaba que yo estaba obedeciendo a Dios y que me iba a regresar a Él. Estaba poniendo mi fe en Él. Y eso mismo pasó en Éxodo, en el capítulo 12. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Voy a matar a toditos los primogénitos de Egipto, pero ustedes maten un corderito y la sangre póngalo en el quintel. Era un acto de fe.
No que el tintel tenía algo místico, que se iba a cerrar y se iba a ser hermético. No, era la fe por la palabra que Dios le había dicho a Moisés. Entonces la gente que vino y puso la sangre en el tintel, la muerte pasaba y no lo tocaba. Era un acto de fe. Nada físico te salva. Nada acción física puede salvar a un ser humano, sino la fe puesta en el Creador. ¿Y cuál era la fe que tenía que Juan quería que poner? Que venía un Mesías a salvarlos. Y ese era. Pero ¿por qué Juan hacía esto? Veamos el versículo 4. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad, que dice, sus sendas. Amén, hermanos, peleamos ahí el perreo. Dice, enderezad sus sendas, todo valle sea rellenado. O sea, en las analogías que pone el profeta Isaías, usted sabe que es un abismo, hermano. Usted sabe que es un abismo. Para rellenar un abismo hay que ocupar mucha tierra. O sea, imagínese la analogía que pone el escritor Lucas y el escritor de Isaías. Significaba que estaban tan profundo metidos en el pecado que necesitaban que les rellenaran su alma y su espíritu y toda su mente sea cambiada, porque estaban profundizados en el pecado. Entonces Juan dice, vos que claman en el desierto. Y aquí se estaba cumpliendo una profecía. Y todavía dice Lucas, y les voy a contar que también Isaías escribió de Juan. Para que creyesen. Para que creyesen lo que estaba escrito en la escritura y que se estaba cumpliendo con Juan ahí en ese punto, en ese momento. Ahora, aquí va a ser ¿cuál es el trabajo de Juan? Rellenar los vacíos de los seres humanos. Yo no sé si usted tiene vacíos, hermano. Y si los tiene, entonces usted no es salvo. Pero cuando andamos en el mundo, ¿con qué queríamos rellenar los vacíos nosotros? Con alcohol, con droga, con sexo, con dinero, con fama, con atención. Pero aquí dice Juan, ¿sabes qué? Ve y empieza a rellenar los vacíos para que cuando venga el Señor, esta gente esté frágil. Pero no fue así. No fue así. 2 puntos a favor del Señor. 2 puntos. Manda a Juan para que rellene el vacío y le prepare el camino al Señor. Ya Dios no es culpable del que no creyó. Ya no es culpable. Número 2, manda al Mesías para que se salven. Y si alguien no creyó, ya Dios no es culpable. ¿Cuántas acciones va haciendo Dios? 2 en este punto. Que usted y yo decidamos no confiar en Cristo, entonces es problema de nosotros. Que usted no llene los vacíos que Dios que le llenó cuando confió en Cristo Jesús, ya no es problema del Señor, es problema de nosotros. Porque yo en mi experiencia, yo tenía de todo, pero no tenía un vacío, tenía ese abismo que dice Juan, que dice Isaías, un abismo que no lo podía llenar con nada. Y que le metía cerveza con ganas y no se llenó. Y que le metía desvelada y no se llenó. Y que le metía pleitos y no se llenó. Sentía que cuando le golpeaba a alguien, que iba a satisfacer ese vacío. Y otra clase de gente se mete droga porque pensando que va a calmar ese vacío, lo va a ir rellenando, pero ¿sabes qué? Solo Cristo Jesús puede llenar ese vacío de las personas. Y en este punto los israelitas necesitaban salir de sus casas, salir de su confort y ir a bañarse con el agua sucia del Jordán, pero en obediencia y volverse a Dios por fe. O sea que el bautismo era mi acto de fe públicamente, decir, ¿sabe qué? Yo soy el más sucio pecador, pero ahora confío en la palabra que Dios dice que me bautizo, en fe en Él, yo voy a ser salvo. Y compara un abismo y luego dice, sendas, enderezar sendas. O sea, en otras palabras, los campos, compara como un inmenso campo que estaba todo agujerado.
Esa es la vida de la persona que no ha confiado en Cristo. Esa es la vida de la persona que se delecta en el pecado allá afuera y que no tiene Cristo. Yo no necesito a Cristo, pero están llenos de hoyos, de profundidades, están hundidos en su desgracia, pero por orgullo no vienen a Él. Y tienen todos tus caminos, están todos llenos de baches, torcidos. Y habemos creyentes de esa manera, viviendo la vida como creyentes de esta misma manera, como si fuésemos mundanos. Cuando el Señor ya enderezó la senda, cuando el Señor ya llenó sus bajos llenos en nuestra vida, pues a nosotros nos gusta regresar atrás y volver a ser vacíos nuevamente. ¿Y quién iba a rellenar? El Señor. ¿Quién es el Señor? El suprema autoridad, el maestro, el ungido de Dios. Ese iba a rellenar los baches. Pero si la gente deseaba, porque Dios es una persona, Jesucristo es una persona respetuosa que no entra al corazón como los demonios a la fuerza de las personas. Él espera que la persona decida en su corazón vivir una vida diferente. Que decidamos nosotros en vivir esa vida diferente. Pero está en nosotros y en las personas de afuera también que no han confiado en Él. Ya no podemos hacer nada a los que andamos enderezando. Dice preparar el camino, enderezar las sendas, todo valle sea rellenado, los montes compara también como una gran montaña. Y ahí cuando uno va para San Miguel en Moncagua, había un cerrito bien bonito ahí, pero lo notificaron y le metieron las máquinas y lo hicieron parejito. Así lleva la analogía Juan, el escritor, que las personas que tienen ese gran bulto de pecado, viene el Señor con el Espíritu Santo como las máquinas y empieza a limpiarnos de toda maldad y nos deja parejos. Pero las personas no queremos. Y dice, los caminos ásperos sean allanados. Y dice, y el versículo 5 en la parte última dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Y lo vimos en la cruz. Vimos cuando el Cristo murió en la cruz del Calvario. No lo vimos con nuestros ojos, pero lo vemos por fe. Cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y todo el mundo sabe la historia del Mesías muriendo en la cruz del Calvario. Para el perdón de pecados. Toda carne lo verá. Hoy no hay ninguna parte del mundo que nos digan que no sepan de Cristo. Pero la gente no quiere recibirlo. La salvación, la libertad. Les dice Juan, ¿sabe qué? Va a venir la libertad a ustedes. Pero la gente quiere seguir preso en los pecados. Y nosotros nos libertaron, nos rompieron las cadenas y nos volvemos a esclavizar nosotros mismos. Como hermanos en Cristo Jesús. Nos esclavizamos nuevamente y volvemos al mundo que vivíamos antes. Y nos encanta eso. Y estamos atados nuevamente cuando el Señor ya enderezó nuestros caminos, cuando el Señor llenó todas nuestras desesperaciones, llenó todas nuestras angustias, llenó todas nuestras preocupaciones, las echó y lo llenó por su Santo Espíritu que nos nosotros cuando confiamos en Él. Pero nos encanta andar arruinados en nuestra vida. Y los que enseñan también, les gusta que la gente ande así, porque ese es lo que le gusta a Satanás. El Señor, el patrón, el supremo, la autoridad lo va a hacer, pero necesitamos todos los seres humanos es poner la fe en el Hijo de Dios y ser obedientes. Versículo 6. Y verá toda carne que sale para salvación. Versículo 7. Y decían las multitudes, oigan, y decían las multitudes que salían para ser bautizados. Mire cómo les decía este hombre. Note cómo les decía. Y en esto que yo les decía al principio, este hombre fue hecho para poder, es que depende del público también, hermano. No ir a hablarle usted a los niños también, generación de víboras. No ir las maestras, no, que el hermano Aníbal dijo que queda no, depende del público también. Y este público estaba atascado. Les encantaba. Nosotros nunca le hemos dicho víbora a ustedes. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Mire cómo dice Juan. Y la gente salía. Y en vez de Juan de alegrarse, decir, se salía,
Bueno, los voy a ver si es verdad, si han confiado. Generación de víboras, les decía. ¿Sabe qué significa eso? Que le digan víbora a usted que se arrastra, que es malo, perverso. Y eso es lo que somos. Somos malos. Y les dice, serpientes venenosas. Así les decía. Cuando iban para bautizarse, y ustedes serpientes venenosas, ¿quién les enseñó? Porque había alguien que les había enseñado mal. Había alguien. Por eso es importante que los que predicamos nos gastemos este cerebro y nos gastemos los ojos, no importa, una semana, 3 días, para enseñarle bien al pueblo, para que no tengan excusas delante del Señor. Porque aquí les enseñaban mal. Vea cómo les dice. Y decía la multitud que salían para ser bautizados por él. Oh, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pero vean otra versión, en lenguaje actual. Mucha gente venía para que Juan los bautizara y él les decía, ustedes son unas víboras, creen que van a escapar del castigo de Dios que les envía. ¿Y por qué les decía? Envía el versículo 7, el 8. Ahí viene el problema que ellos tenían. Tenían una insensibilidad como seres humanos que no sentían el afecto hacia los demás, se lo habían perdido. O sea, hay personas, hermanos, que no se dan lástima por otro. Y ellos no se dan cuenta que están dañados internamente. Qué pobrecito que no, qué pobrecito que vaya. Había una gran insensibilidad. Cuando la enseñanza del Señor era ayuden al huérfano, a no dejen las viudas desamparadas. Eso era lo que enseñó el Señor en la ley de Moisés. Pero estos estaban tan insensibles porque estaban tan acostumbrados a vivir en el pecado que se les hacía normal. Ver de menos a alguien no les importaba. Que alguien tenía hambre y no les daba comida, no les interesaba. Miraban la necesidad, ¿qué importa? Ahí tienen sus hijos que le ayuden. Miraban a una viejita que no tenía hambre, ¿a qué busque qué hacer? Ahí va, cualquiera le va a dar comida, pero menos nosotros. Entonces, oh generación de víboras, ¿quién le enseñó a huir? Y le dicen en el 8, y aquí viene lo que ellos hacían. Dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí viene la enseñanza que le he enseñado a ellos. Y realmente ellos no tenían culpa, en cierta manera. Pero en otra parte, usted como ser humano es responsable de lo que le enseñamos nosotros aquí. Usted es responsable que está sentado ahí. Y si usted no se enseña, no va a leer a la casa y es engañado, es culpa suya también. Y aquí viene el punto, mire. Hacer frutos dignos de arrepentimiento y no comentéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Cómo decían ellos? Ah, nosotros somos salvos porque somos descendientes de Abraham. En otras palabras, aquí puede haber personas que vienen al culto y creen que son salvos por estar aquí el domingo. No están entendiendo la analogía de Juan o la analogía que está aplicando Juan, que le está contando Lucas. O sea, ellos tenían en la mente, los sacerdotes decían, no se preocupen, ustedes son circuncidados al 9 días. Y ustedes son descendientes de Abraham. Y como Dios le prometió a Abraham que iba a ser multitudes como arena del mar, entonces ustedes incluyen porque nacieron en Israel y fueron circuncidados al 9º día. Y ese es falso. Falso. Pero ellos lo creyeron. Y se metieron al pecado porque decían, ¿sabe qué? Como quiera somos descendientes de Abraham, somos salvos, démosle. Y se metían al pecado. Y no tenían frutos de arrepentimiento, ni tampoco tenían buenos frutos. ¿Y qué pasa con un palo de mango, un palo de naranja no da fruto? ¿Qué le pasa? Vamos con el hacha. ¿Qué pasa cuando un creyente no da un fruto? Muertes prematuras. Capítulo 15 de Juan. Vosotros los papas, yo soy la...
Nosotros estamos conectados a la rama que es Cristo. Y que nos da buenos frutos. ¿Quién es? El Espíritu Santo, pero nosotros no lo hacemos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Bueno, ¿para qué me pedís salud? ¿Para qué me pedís esto si no tenés buenos frutos? Entonces te corto. El dueño de la propiedad puede decir, bote todos estos palos, aunque ahorita el medio ambiente tiene que ir a pedir permiso uno, pero igual, si uno quiere, lo bota. Lo que le puede poner es una multa. Pero como es su propiedad, bota lo que quiera. Y como es creación de Dios, el Señor puede cortar a que quiera. ¿Quién va a decir algo? Entonces ellos pensaban en sus mentes. Y Juan ya sabía que ellos iban a salir con eso. Ah, no, nosotros somos descendientes del padre Abraham, de nuestro padre. Entonces nosotros somos salvos. Nosotros no tenemos problema. Ay, aquí viene la enseñanza de la gracia. Algunos dicen, yo soy salvo por gracia, entonces voy a ser licencioso. Y empiezan a ser licenciosos. De tal manera que no se entiende si usted es mundano o cristiano. Y vienen los demás y nos dicen, los personas que son de otras congregaciones, ven nuestra actitud, porque aquellos se guardan aquella actitud correcta para el mundo, pero pensando porque esa actitud no es de salvo. Algo contrario. Y nosotros que somos salvos, deberíamos de guardar nuestra actitud para el buen testimonio. No lo hacemos porque somos salvos. Entonces vienen aquellos y nos critican. Y vos sos salvo, sí, le pegas a la mujer, ¿cómo vas a ser salvo? Si sos áspero. Ah, vos sos salvo, sí, yo robo. Ah, pero soy salvo. Y dice que, ¿cómo vas a ser salvo este? Porque agarramos la gracia solo ese punto, salvo por siempre y ya, estoy bien. Pero la gracia no dice así. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 6? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él responde, en ninguna manera. O sea que si alguno de nosotros aquí en esta congregación anda dándole vuelo a la hilacha afuera, no somos culpables porque nunca les enseñamos de esa manera. Pero aquí en este caso de Juan, eran culpables los sacerdotes porque les enseñaban que eran salvos por ser parte descendientes de Abraham. Mis hijos no van a ser salvos porque yo soy cristiano. Es más, cuando más me preocupo yo en predicarles el evangelio. Y les pregunto cada rato cuando andamos solos, ¿usted, hijo, ha confiado en Cristo? ¿Ha confiado en el Mesías? Quiero estar seguro. Porque yo estoy seguro, pero no sé mi descendencia. Yo quisiera estar con mi descendencia ya con ellos. Entonces igual dice, les dijeron, pero nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Cómo quieres venir a bautizarnos vos y somos descendientes? Somos salvos. Y eso les enseñaron a huir de la ira venidera. ¿Se imagina, hermano? ¿Y cuántos judíos murieron antes de Juan con esta enseñanza? ¿Se imagina cuánta gente murió con la enseñanza de la iglesia tradicional diciendo que si usted era bautizado niño iba a ser salvo? ¿Cuánta gente se condenó? ¿Se puede imaginar usted? Si usted echara nada más echar líneas así, ¿cuánta gente se perdió por los pastores diciendo que si no haces ayuno vas a ser condenado y un montón de cuestiones? Es que el punto de la salvación solo es por fe. Y ellos decían, no, pues nosotros somos descendientes de Abraham. Y aquí lo dice, entonces viene Juan y les refuta eso que están diciendo. Dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y eso no significa que las piedras van a ser salvas. Una cosa es tener una línea sanguínea con alguien y otra cosa es tener la fe puesta en el Hijo de Dios, en el Mesías que venía a salvarlos a ellos y creer que podemos salvar y creer que por eso voy al cielo. Que estar confiando que porque soy hijo del pastor, porque soy hijo del sacerdote, porque soy hijo de un hermano que predica, porque soy hijo de alguien que va a la iglesia, o porque usted cree que está aquí en la iglesia va a ser salvo. Esa es mentira, mi hermano. Falso. Si usted no ha puesto la fe en el Hijo de Dios, usted realmente no tiene nada. Si usted no ha confiado en ese Mesías que vino a morir por usted en la cruz del Calvario, usted no tiene absolutamente nada. Usted es turista y viene a perder tiempo aquí. Sencillo. Versículo 9. Y les dice, y el hacha está puesto a la raíz de los árboles. Por tanto,
todo árbol que no da buen fruto se corta y se ha echado ¿a dónde? ¿A dónde iba a ir la gente entonces si las cortaban ahí? Es una analogía que pone Juan. Hay veces que hay árboles que no sirven para leña, que son como esponjas, no lo echan humo y ya, pero igual se iba a quemar. Entonces dice, bueno, el hacha está puesta. Si ustedes no obedecen y quieren seguir con esa enseñanza de que por son descendientes de Abraham, entonces van a ir al juego. Y la enseñanza que andan ahorita por todas las redes sociales es que usted muere y ahí se queda y no pasa nada. No pasa nada. Es una gran falsedad, hermano. Porque imagínense, nosotros tenemos de muchas cosas para servirle a Dios. Pero si no hay infierno y no hay nada de eso, ¿para qué congregarnos? ¿Para qué reunirnos? Esa es la enseñanza que andan ahorita en internet. Que usted muere y como era un pedazo de barro, ahí queda el barro nuevamente en la tierra y vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Pero el problema es que hay alma también, no solo espíritu. Y esa alma es que va al lugar de condenación. Entonces la hacha está puesta para todo ser humano que no quiere obedecer a Cristo. La hacha está puesta. El problema es que si muere sin Cristo. Versículo 10. Y aquí viene, aquí afectó el mensaje. Eso es lo que me encanta, hermano. Mire que es que nosotros muchas veces decimos, no es que no vamos a hablar, predicarles bonito, porque la gente quiere bonito. Aquí Juan no está predicando bonito. Usó cosas literales, árboles, montaña, hacha, víboras. Y también lo usa, ¿cómo se llama? Me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 3, porque también lo usa Pablo. En el capítulo 3, versículo 13 dice, sepulcros abiertos en su garganta y con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de qué? Paz. Y esta es nuestra posición antes de venir a Cristo. Áspides, veneno. Terrible nuestra situación. Pero la gente no quiere salir de esa situación. ¿Por qué cree? Porque les encanta el pecado. El pecado no los condena, claro que no, pero los mantiene alegres y los mantiene esclavizados. Ahí están metidos. Les encanta a los seres humanos. Y a mí me encantaba andar de bar en bar, me encantaba andar tomando por todos lados, me encantaba con las cheradas, me encantaba hablar de todo un poco, me encantaba ese mundo. Pero era vacío, era un hueco, un cubo vacío caminando. No sabía que era una víbora, no sabía que era sepulcro, no sabía que era cosas podridas. Hasta que venimos a Cristo. Volvamos entonces a Lucas, versículo 10. Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y aquí viene aquí la gente reacciona a la predicación de Juan. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos, Juan? Nos dijiste la verdad, sí, cierto, estamos hundidos en el pecado. ¿Qué haremos? Y les empieza a tocar pecados personales. Personales. La insensibilidad en que ellos vivían. En la podridumbre que ellos vivían. Solo eran ellos mismos. Pensaban en sí mismos. No pensaban en los demás. Me imagino que decían, yo no le ayudo a esta porque tiene familia en Estados Unidos. No le ayudo. Y si el hijo no le mandaba, usted miraba la gran necesidad. Pero sí somos. La realidad sí es. Y algunas veces tenemos estos mismos pecados. Insensibles. El dolor hacia los demás. Y yo agradezco agradezco y me alegro mucho cuando escucho a una persona que bendice a los demás. Y oro por él que lo siga bendiciendo el Señor. Porque las personas merecen ser más bendecidas para que bendigan a los demás.
Pero hay gente que es tacaña de nacimiento. Somos tacaños de nacimiento que no damos ni un vaso de agua ni una bolsita de agua a las personas. Somos duros. Y en esto estaban metidos ellos. Veamos, versículo. Y le respondió y le dijo, el que tiene dos túnicas, ¿tiene el que no le tiene? Bueno, ustedes se han vuelto insensibles. Voy a ver si es cierto que se quieren volver a Dios. Porque, hermano, Romanos dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que muere en nosotros. No puede haber insensibilidad si realmente somos creyentes, hombre. No lo puede haber. Y si lo es que usted realmente tiene el dinero puesto, el amor puesto en el dinero. Hay dos clases de personas. Hay una persona tacaña que no le gusta gastar nada y hay otro que es ambicioso. Y estos eran insensibles a la necesidad de los demás. Me imagino que había pobreza y les importaba poco si alguien no comía, si alguien no aguantaba frío, porque ahí había invierno. Una túnica en Israel era importante, porque tampoco había gente que no tenía casa. En la noche se la tiraba y se arropaba de cabeza a los pies, y eso era su casa. Una túnica era cuando andaban trabajando, todo el tiempo andaban con túnicas. Y no habían ropas usadas como ahora. Pero había insensibilidad en el corazón. Era un pueblo tacaño. Era un pueblo insensible a la necesidad de los demás. Y aquí lo vivimos en El Salvador cuando estaban las pandillas, mataban a alguien y la gente solo pasaba, todavía se decía libre. Éramos insensibles. Me encanta Trump, que Trump ahorita les dijo a los allá en África que están matando a los morenitos, a los morenitos cristianos. Les digo que si no les va a mandar el ejército, si no dejan de parar de matarlo. No es un hombre insensible. Pero todos los gobernantes, todos los que apoyaban a los otros países para que Israel no los atacara, no se mencionan cuando están matando gente. Pero así son todo el mundo insensibles. Luego les dice, y el que tenga comida, haga lo mismo. Si usted tiene que darle un bocado a alguien, lléveselo. Y como congregación, debería haber alguien, que ponga atención, debería alguien que ande averiguando quién es los hermanos que tienen necesidad para llevarle su canasta básica. Debería de delegar a alguien. ¿Quién dice? Aquel hermano no tiene trabajo por un mes, llevémosle. Aquella hermana tiene necesidad de medicamento, llevémoselo. Pero imagínense que tenemos hermanos enfermos que nunca los visitamos ni les ayudamos. Solo el hermano pastor los visita. Y de allí todos nosotros nos vamos. ¿Con qué autoridad o con qué cara le podemos ir a hablar a sus familiares del evangelio? Si nuestros frutos son malos. No tengo cara yo. ¿Con qué cara? No, conviértase al Señor. Mire que aquí, cuando abandonamos a sus enfermos. Pablo le dijeron a Pablo, ¿sabes qué? No te olvides de los pobres, cosa que no he hecho, dijo Pablo. Y no es que daba el dinero él animaba a las congregaciones a ayudar a la gente pobre. El problema es que le dejamos la carga a una sola persona. Ese es el punto, le damos la carga. ¿Con qué le vamos a ir a una persona? Mire, hermanito, Dios lo ama, Dios es bueno. Y nuestro testimonio, tirado por el suelo. Nunca visitamos, nunca llevamos ni siquiera un suerito. Nunca siquiera le dijimos, le hablamos. ¿Cómo está la hermana? ¿Cómo se siente? Nada. Insensibles. Y que el amor de Dios está dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. No, es que el hermano pastor va. Es que ella es hermana de todos. O él es hermano de todos. Deberíamos ser todos. No les daban comida. Veamos el versículo entonces. Respondiendo, denles comida. Y vinieron también unos publicanos. Aquí llegan, ahí van acercándose. Porque el ser humano siempre tiene necesidad de escuchar palabra de Dios.
Cierta, de tal manera va a llegar un ser humano a escuchar porque se va a cansar de la vida del mundo. Y llegaron ¿qué? Unos ladrones. Eso es lo que eran los publicanos. Digamos, los que cobraban impuestos, pero ellos les decían, les vas a cobrar el 5%, ellos cobraban el 8%. Ellos cobraban el 15%. Ellos cobraban el 20%. Eran sinvergüenzas. Y lo más triste es que, yo digo esto, hermano, lo más triste es que venga otro y te robe, está bien, pero que te robe tu propio familiar, tu propia gente, duele más. Y yo lo vi en Estados Unidos. Me dije, subiste al carro, vamos a ir a trabajar. Y cuando llegaban del puesto donde me recogían, le metían las patas y no me pagaban. Al acelerador del carro todo lo que daba, el mismo hispano. Duele más. Que venga un gringo y te diga, te voy a robar, no importa, porque es su país y como quiera uno anda allá y ni lo conocemos, pero su propia raza le roba. Y entonces los israelitas les dolía que llegaban sus propios israelitas a decirle, ¿sabes qué? César puso el 5%, pero ¿sabes qué? Yo te cobro el 15%, porque tengo que liberar a mi familia. ¿Usted cree que los políticos roban desde ahorita? No, tienen años. Y así eran los publicanos. Y entonces llegan los publicanos, se acercaron. Vea que se acercan, ¿qué les digo? No les digo palabras. Sí, pasen, hermanito, no les digo así. Veamos qué le dice Juan. Y les dijo, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijas más de lo que es la cuota. O sea, si les cobran $20, eso cobran. No seas ladrón, le dijo. O sea, que eran ladrones. Ocupaban el poder ¿para qué? Para robarle a las personas comunes. No sean ratas, les dijo. Cálmenla. Bautícense. Vuélvanse al Señor. El Señor los recibe. Y es que Dios recibe a cualquier persona, hermano. Ese no es el punto. El punto es que estaban tan hundidos que entre ellos le estaban robando. Cuando les dijo, ay, miren, no, sí, confía en Cristo y seguir tu vida. Es como que si viniese una lesbiana o un homosexual aquí. Y que digamos, no, si ya confía en Cristo, pero sigue. No, tiene que haber un cambio en la persona. Porque el Espíritu Santo no va a querer, no se va a sentir satisfecho el Espíritu Santo estar haciendo cuestiones que no le competen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se alegra cuando estamos leyendo la Biblia, cuando oramos, cuando cantamos alabanza. Esos son los pensamientos que nos pone. No ir a acostarnos con otro hombre, no ir a robar, no ir a meternos con otra mujer. Esa es la carne en nuestras vidas. Entonces les dice Juan, ¿sabe qué? Dejen de robar. Y me pongo a pensar yo, y es que este Juan no amaba su vida. Me imagino que Juan era solitario, hermano. Porque con esas predicaciones no creo que lo siguieran. No creo. Poco creo yo, hermano. Que lo siguieran con esas grandes predicaciones. Que llegue el publicano, pues sí, se bajaba su caballo blanco. Vaya, vengo a bautizarme vos. No, pues sabes qué, no robé ya más. Si va a acabar el caballo, se van a acabar las casas. Se va a acabar todo. Porque era su sacadero de ahí. Robaba a su propia gente. Y les dijo entonces, no exijan más de lo que está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados, aparece también unos soldados. Y dice, ¿y nosotros qué haremos? Le dice. Y les dijo Juan, ¿no hagas qué? ¿Quién eran los que extorsionaban entonces? Los soldados. ¿Se fijan cómo estaba este pueblo? Hundido en la desgracia del pecado. Y ellos lo hacían común. Bueno, en México es tan común hacer esas cosas que hasta meme y ellos normal se ríen. Pero en México usted lo para a alguien. Bueno, es más, cuando usted es mojado, pone un billetito así en el pasaporte y se lo da. Ya sabe el mexicano y le echa la bolsa y se va. A usted le va a pasar. Esa era la vida de los israelitas. Y así debe ser, así es alguna de nuestras vidas, hermano. Como estas personas insensibles, sinvergüenzas. ¿Hay hermanos así? Sí hay. Habemos muchos. Que aquí aparentamos una cosa y afuera es otra. ¿Y por qué cree que ponían extorsión ellos? Por ambición. Porque tienen su sueldo. Ahora, póngase a pensar esto usted, hermano. Si a usted no le gusta el sueldo de un lugar, salga y busque otro. Pero no empiece a robar.
no empiece a extorsionar. Porque está metiéndose un pecado que usted mismo lo está haciendo. Yo, si alguien no me pagara bien, ¿sabe qué? Yo me voy y no me gusta el cheque en me busco otro trabajo mejorcito en el nombre de Dios. Pero no voy a estar robando. Y aquí lo dice Juan. Aquí lo dice Juan. Los soldados le dijo, y les dice, ni calumniéis. O sea que usaban calumnia para poder extorsionar a las personas. Me imagino yo que tenían sus estrategias ellos, cómo hacerlo. Porque la persona que extorsiona es astuta para poder extorsionar a los demás. Estos soldados eran astutos en eso, no los prepararon para cuidar al pueblo, para que el pueblo tuviera confianza en ellos, sino que ellos calumniaban y aventaban mentiras para poder extorsionar. Entonces les dice, y contentos con vuestro qué, no sean ambiciosos. Si ustedes quisieron estar de soldado, confórmese con lo que le dan. Deja andar de ambicioso. No, hermano, es que aquí yo como me pagan poquito voy a robar. Hermano, confórmese con lo que le dan. Y organícese. Organícese como persona y no gaste más de lo que usted gane. Ese es el punto. Hay gente que no le gusta el dinero porque tiene una vida, aparentar una vida de lujo que no es de ella. Quieren vivir una vida diferente porque ven que otros gastan, ellos quieren vivir una vida así. Mi hermano, si que huevo toca, huevo comemos. Cuando hay algo, pues comemos carne, frito, pero cuando no, pues hay que comer lo que sea. Las personas tienen que organizarse con su sueldo, pero no deben de caer en un pecado por ambición, porque no les gusta. Y es que es difícil. Algunas veces uno se desespera. Yo he pasado por situaciones que a uno no le gusta el sueldo y ¿qué hace? Uno llega el fin de semana, no hay nada en la casa para comer y uno se desespera, uno en vez de le dan ganas de irse narco o otra cosa, pero viene la fe en el Señor y dice, Señor, y tú me sostienes. Entonces, aquí estoy yo contigo. Tú estás conmigo. Y el Señor va supliendo. Pero no que era un pecado por querer tener más dinero. Y esto les pasaba a esto. Y eso les pasó a unos hermanos allá en Canadá. En Canadá, en el 2008, como la recesión que había en Estados Unidos, emigramos muchos para Canadá. Entonces Canadá nos acogía y nos pagaba el alquiler y nos daba un dinero para la comida, pero la ley era que fuéramos a estudiar, a aprender inglés, a la escuela. En ese entonces yo no era cristiano. Pero llegaron muchos hermanos cristianos ahí que me dijeron, hey, ¿sabes que están dando trabajo allá acá, allá en una fábrica? Vamos. Y me invitaron. Y había un hermano que predicaba y hacía eso. ¿Qué era eso? Era robo. Porque el gobierno lo tenía estudiando y no trabajando. No, es que todo el mundo lo hace, me dijo a mí. Pero usted no es todo el mundo. Más si era un líder. Tenía que soportarse. Una cosa es la gente común, una cosa es los líderes. Porque usted tiene que dar la mejor presentación para su iglesia o para las personas a quien está parado. Y el hermano lo hacía. Hasta cuando el hermano, yo me salí de trabajar a los 6 meses, ya no fui a la escuela y dije, bueno, renuncio, ya no me den nada y voy a trabajar. Él siguió, hasta compró casa. El detalle fue, hermano, la consecuencia de lo que él hizo. Hoy no va a la iglesia, no predica y anda tomando, dejó a la mujer y anda con otra. Un pecado te lleva a otro. ¿Por qué? La ambición, confórmense. Y si no se sienten bien con ese salario, busquen otro, pero no roben. Les dice Juan, no roben, hombre. Imagínense diciéndole a un soldado, Juan, qué valor de hombre. Y nosotros le tenemos miedo muchas veces a alguien, decirle, ¿sabe qué? Alguien de Estados Unidos, Cristo te ama y no confía en Cristo, vas a ir al infierno. Nos da miedo decirle. Porque nos trae una camisita, nos trae una loción y va aquí en el norte, es ropa fina, pues. Y entonces tenemos miedo a hablarle, ¿cierto? Pero Juan no tenía miedo. Y el 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntaron todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondiendo Juan dijo, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él bautizará en Espíritu Santo
y fuego. Ahora dice, ¿sabe qué? Los decían, este como nos habla, creo que sí es el Mesías, porque tenía una voz fuerte. Le dice Juan, no, no soy yo. No me estén atribuyendo títulos que yo no soy. Yo solo vengo a bautizarlos en agua. Pero viene al que le estoy preparando el camino, y ese los va a bautizar en el Espíritu Santo. Y pone una palabra y fuego. ¿Y para quién es el fuego? No para el corito, hermano. Queremos fuego, no, es para las personas que no creen en Cristo. Les va a tocar fuego. Un bautismo en fuego. ¿Se imagina estar usted metido en un lago de fuego? ¿Por qué? Por no recibir al que bautiza en Espíritu Santo. ¿Y cómo es el bautismo del Espíritu Santo, hermano? ¿Tengo que hablar en lengua? No, hermano. ¿Cuál es la evidencia que fui bautizado en el Espíritu Santo? Ninguna. No, pero algunos dicen tiene que hablar en lengua, hablar en árabe o algo. No. Usted recibe el bautismo del Espíritu Santo cuando pone su fe en el Mesías que murió en la cruz del Calvario, en el Hijo de Dios. Viene a morar dentro de usted. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y si alguien no ha confiado en Cristo como su Salvador, entonces no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y si no tiene el Espíritu Santo de Dios, significa que no es salvo. Significa que debe poner la fe en el Hijo de Dios. Y con estas cosas y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero veamos la valentía de este hombre. El último versículo. Dice, entonces Herodes, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, su mujer de Felipe, su hermano, y todas las maldades de Herodes las reprendía Juan. En otras palabras, este hombre tenía una autoridad, hermano, para decirle que usted le llegan de Nayib Bukele, le diga, ¿qué? Un ejemplo que le diga al presidente de El Salvador, usted está viviendo con la mujer de su hermano, le tocaba muerte. Pero no le importaba quedar bien con nadie. Él le importaba hacer el ministerio del que lo envió. ¿Y a nosotros quién nos envió, hermano? A predicar. El Señor. Y nosotros tenemos miedo de decirle algo a ustedes. Yo no sé si el hermano pastor lo ha reunido usted para decirle, mire, usted cásese porque está en adulterio, está en fornicación. Yo no sé si el hermano lo ha llamado, pero a un político. Usted está con la mujer de su hermano y todo es ilícito. Déjala. Estás cometiendo adulterio. Le estás quitando la mujer a tu hermano. A un político. Nosotros no le dimos nada a ustedes. ¿Va que no le dimos las cosas? Lo mucho que los regañemos. Pero realmente aquí los tratamos suavecitos a ustedes con esponja. Si imaginen que venga Juan el Bautista a predicarles aquí. Todos nos fuéramos uno por uno saliendo. Entonces, este Juan el Bautista, hermano, me llama la atención. Me llama la atención esta historia que está contando Juan, de Juan el Bautista, que fue real, verdadera, que menciona nombres de políticos de la historia y menciona también quién eran los sacerdotes, estos sacerdotes que tenían mentido al pueblo. Lo menciona Juan. No tiene vergüenza. No tienen vergüenza estas personas que predican de esa manera, engañando a las personas. ¿Qué aprendemos entonces hasta aquí? Aprendemos, número uno, que cuando Dios nos llame y hay que corregir, hay que hacerlo. Que es preferible, mejor servirle a Dios antes que agradar a los hombres. Y yo les digo, hermano, a mí no me interesa si a usted le caigo mal, no me importa. Pero mientras esté yo aquí, voy a predicar lo que Dios me ponga y lo que es su palabra. Me interesa si usted me saluda o no me saluda en la calle. Me tiene sin problema. Sin problema. Pero mientras yo esté aquí, voy a hablar la verdad. Número dos. Dios llena el vacío de nuestras vidas cuando andamos en el mundo. Número 3, Dios empareja nuestras sendas torcidas. Y Dios también arregla aquellos baches en nuestra vida, pero si nosotros permitimos. Número 3, debemos de ser sensibles con las personas dentro de la iglesia.
Si hay necesidad hay que suplirla entre todos, no solo dejar al hermano pastor. Aunque el hermano pastor es el que debe ser, que tome la iniciativa de decirnos a nosotros, ayudar a las personas, porque él solo no puede. Por eso estamos como congregación, somos hermanos. Y como familia, en veces cuando pasan situaciones como familias carnales, nos unimos un granito cada quien. Más con las cosas de Dios. Número 4. No debe haber no debe haber pelos en nuestra lengua para decirle a la persona lo que realmente está pasando. Lo que las personas están haciendo. No debe haber pelos en nuestra lengua. Y en vez de yo admiro al hermano Obed, que aquí dice viejas chambrosas. Y yo dijera viejos chambrosos. Porque aquí en el pueblo hay más viejos que mujeres chambrosas. Y el hermano lo dice. Quizás el hermano casi nadie le debe hablar. Número 5. Debemos de conformarnos con lo que Dios nos ha dado, con el salario, y no ser sinvergüenza y estar robando porque no nos ajusta. Mejor demos una reflexión en nuestra vida y decir, estoy gastando en esto que es innecesario. Es que quiero tomar coca todos los días en el almuerzo. Bueno, hágase una limonada, pero no robe. No robe, porque Dios lo está viendo. Es que nosotros podemos engañar a ustedes, hermano. Nosotros lo podemos engañar a ustedes, yo lo puedo engañar a ustedes y ir, el hermano Aníbal y Dios tenerme clarito viendo, vos sos un ladrón, Aníbal. Y por último, no hay que negarle la palabra a nadie. No importa si es importante o no importa si viene de Estados Unidos o es un político, usted hable. No solo porque le hizo un favor, quédese callado. Como Juan. Herodes, son sinvergüenza, adúltero. Estás viviendo con la mujer de tu hermano. Hermano, debemos de empezar entonces a aprender de la palabra. Si hemos estado siendo insensibles, lo podemos lograr este año si Dios Cristo no viene. Y hacer algo para qué. Un fondo para los hermanos necesitados. Y si no están en esta iglesia, pues allá afuera. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarme. Gracias, Señor, por mostrarme que hay insensibilidad en nuestra vida. Sí, Señor, muchas veces con vergüenza te digo, a veces cerramos la puerta a las personas que necesitan, Padre.